mundo suda. Entonces, el sudor de una persona con otra, ¿eso no es algún problema? Esa sería la pregunta número uno. Digo, ya compartir bebidas y todo, pero el sudor sería una pregunta. La segunda, ¿cuáles son los protocolos para una sintomatología leve que se envía a casa? Es decir, vete a tu casa sin medicamentos o qué clase de medicamentos son y si se está monitoreando, cómo se monitorea o si se va visitando o no. Cuando los síntomas son graves o agudos, mejor dicho, que es necesario estar en un hospital, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué medicamentos? ¿Cuánto tiempo está ahí? ¿O de qué depende? Y sobre todo, en sí, ¿cuál es el protocolo que toman en ambos casos, tanto leve como agudo? Esa es mi pregunta, esas dos preguntas. Muchísimas gracias. Y aunque soy médico cirujano de formación, el experto es el doctor Gustavo Reyes Terán. Le paso la palabra. Bien, gracias. Buenas noches y gracias. Sobre el sudor, la respuesta es no, no hay posibilidad de que pueda transmitir el virus. Un estudio reciente, interesante, sobre dos aspectos que me parece fundamental que ustedes sepan. La prueba de diagnóstico para detectar el virus es una prueba muy sensible y detecta un solo fragmento del virus, un pequeño fragmento del virus. Sin embargo, eso no garantiza que el virus sea infeccioso. Claro, si la persona tiene síntomas y la prueba es positiva, obviamente se asume que esa detección es en este caso, el SARS coronavirus 2, hay síntomas, la persona tiene COVID-19. Entonces, este estudio, sobre todo, fue para el tiempo de cuarentena o el tiempo de resguardo domiciliario de las personas u hospitalario también. Se dedicó a estudiar cada día con esta prueba sensible, que se llama PCR, el que detecta el fragmento del virus, y comparó al mismo tiempo con la posibilidad de aislar al virus, cultivar al virus. El aislar el virus en una célula significa que el virus es infeccioso. El detectar el fragmento del virus con la prueba no necesariamente significa que el virus detectado es infeccioso. Entonces, es muy importante esto porque cuando se hace el seguimiento desde el inicio de los síntomas, aún con síntomas, hasta que desaparecen los síntomas, puede salir positiva la prueba de PCR que detecta el fragmento del virus, pero negativo el aislamiento del virus. ¿Eso qué significa? Que esa persona probablemente tenga aún restos del virus, pero que no es infecciosa a otra persona. Y eso es muy importante, porque cuando hacen este estudio, al día 10 del estudio fue el último día en que detectan el aislamiento viral y por tanto el día 11 ya fue negativo, el día 12 también, a pesar de que el estudio de PCR que detecta el fragmento del virus es positivo. El significado de este estudio es de que la persona, aún con un resultado de PCR positivo, no transmite la infección, ¿de acuerdo? En ese mismo estudio se intentó aislar el virus de otros líquidos corporales como orina, heces y sangre. En ninguno de los tres líquidos y tejido se encontró la presencia del virus. Esto también es muy importante porque me confirma que el mecanismo de transmisión del coronavirus nuevo o de SARS coronavirus 2 es a través de las gotas respiratorias. Eso es un punto muy importante. Me extendí para tratar de explicar por qué no en el sudor, no solamente no existe en el sudor, sino también en otros líquidos corporales es altamente improbable que sirvan como el vehículo de transmisión de la infección. El otro punto es muy importante, ¿qué ocurre con una persona que tiene síntomas leves y reúne los criterios de un caso sospechoso? Que por cierto hubo una actualización ya de los criterios de definición, según me mandaron hace un rato.
y los síntomas son leves, es decir, hay fiebre, hay tos leve o aislada, o simplemente escurrimiento de moco por la nariz y quizá fatiga, que son los síntomas más frecuentes de una infección por el coronavirus, por el SARS coronavirus 2. Y la persona está completamente estable, toma un medicamento, le llamamos sintomático, es decir, para la fiebre, y responde perfectamente bien y para fines prácticos no tiene ninguna molestia. ¿Qué puede hacer esa persona? Esa persona debería hablar al teléfono que hemos repetido, al 800-0044-800, recibe una… quien recibe la llamada indica, hace las preguntas, directamente se pone en contacto con la jurisdicción que corresponda y se acude para la toma de muestra y en caso de que los síntomas o de que haya signos de alarma o síntomas de alarma, que pudiera ser la falta de aire, por ejemplo, ese caso debería ser atendido en un hospital de una manera apropiada. ¿Cuál es el tratamiento de una persona con síntomas graves que requiere hospitalización? Que fue la pregunta final. Primero, no hay tratamiento farmacológico para este virus. Este virus se distingue del virus de la influenza, en primer lugar, porque no, de la influenza estacional me refiero, primero porque no hay respuesta inmune de la persona que pueda neutralizarlo fácilmente. Segundo, es un virus, por tanto, nuevo y no hay medicamentos en este momento que hayan demostrado que son eficaces para el virus. Número 3, no hay vacuna contra este virus, ni habrá en varios meses. Se estima que probablemente en 9 a 18 meses podría haber una vacuna. De manera que el tratamiento de una persona con un cuadro clínico grave en un hospital es de lo que llamamos un tratamiento de soporte, mantener una ventilación apropiada y mantener la función cardiovascular o la función del corazón de manera apropiada para que sus órganos no sufran y reciban oxígeno a través del riego de la sangre y por tanto ese es el objetivo del tratamiento. Evidentemente, oxígeno muchas veces, y esto ocurre en un 15% del total de los casos, generalmente, o la vasta mayoría de ellos son personas que tienen más de 65 años o que tienen alguna enfermedad subyacente, una enfermedad crónica, como ya lo hemos repetido, hipertensión arterial, diabetes, y probablemente obesidad también se asocie a la gravedad del cuadro clínico. En fin, el tratamiento es de soporte básicamente en los casos graves y sintomático en los casos leves. En ambos casos se siguen unas medidas que le llamamos de control de infecciones, de manera que se elimine la posibilidad de que el paciente que excreta virus con sus síntomas, tos o estornudos o sus secreciones respiratorias, él no infecte a otra persona dentro de un hospital. Y para eso hay equipos de protección personal por parte del médico que evita, o del personal de enfermería o el personal de salud, que evitarían la adquisición de la infección.